¿Alguna vez te has quedado viendo una pantalla fija a las 3 de la mañana, sintiendo que el rostro que te mira desde la caja de vidrio ya no pertenece a este mundo? Hola, buenas noches. Mi nombre es Liam, y hoy presentamos Cuando la señal se apaga. El enigma de los rostros perdidos de la televisión y la desconexión emocional que estos generan. Quédate porque lo que vamos a analizar te dejará con varios datos sobre figuras de la televisión que quizás no conocías. La televisión analógica tenía una capacidad mística y perturbadora que la era digital jamás podrá replicar: el poder de inmortalizar a las personas. Sintonizar un canal de señal abierta a altas horas de la noche creaba una conexión íntima, casi hipnótica, metiendo a perfectos desconocidos directamente en la privacidad de nuestras salas. Esas transmisiones convertían a los presentadores en presencias cotidianas, en voces que dábamos por sentadas. Sin embargo, la historia de los medios analógicos resguarda una faceta sumamente oscura. Momentos crueles y enigmáticos donde la transmisión no se cortó por un fallo técnico, sino porque la vida de quien estaba frente a la cámara se apagó de golpe en el aire, dejando a la audiencia congelada ante un vacío aterrador en vivo. Hoy nos vamos a sumergir en un recorrido por los rostros perdidos de la señal, figuras reales de la televisión cuyas vidas terminaron en tragedias impactantes, censuras y misterios sin resolver, y cómo ese vacío analógico terminó inspirando las pesadillas más oscuras del Internet moderno. Preparen sus pantallas, porque la transmisión comienza ahora. Comenzamos este recorrido con la figura más grande, influyente y enigmática en la historia de la comunicación del territorio venezolano: Reinaldo Orrení Ottolina, el número uno de la televisión. Para finales de la década de los 70, Reni no era solo un presentador, era un fenómeno de masas con un nivel de credibilidad y magnetismo que nadie ha logrado replicar. Sin embargo, en 1977, decidió dar un giro radical que cambiaría el destino de las pantallas y del país entero. Utilizó su enorme plataforma para saltar oficialmente a la política, fundando su propio partido y lanzándose como candidato presidencial para las elecciones de 1978. Su discurso, directo y sumamente crítico contra el status quo, comenzó a ganar una atracción impresionante en la población. El misterio analógico que rodea su historia no surge de un glitch en la pantalla, sino del abrupto y trágico corte de su transmisión de vida. El 16 de marzo de 1978, en pleno desarrollo de su campaña, la avioneta en la que viajaba rumbo a una reunión de empresarios en Margarita se estrelló contra el Cerro El Ávila en medio de la niebla. El país entero quedó en absoluto estado de shock. Las autoridades tardaron días en localizar los restos y, debido a la enorme tensión del momento y a lo incómoda que resultaba su candidatura para muchos sectores, su muerte sembró un sinfín de teorías de conspiración que el colectivo general jamás olvidó. La desaparición física de Reni Ottolina se convirtió en el primer gran mito oscuro de la era de los medios masivos, dejando una herida abierta en la memoria de una audiencia que, de la noche a la mañana, vio como la voz más potente del televisor se apagaba para siempre en el... Si hablamos de voces que dejaron un eco imborrable justo antes de apagarse, el panorama internacional nos traslada al 8 de diciembre de 1980. Ese día, John Lennon abrió las puertas de su apartamento en el edificio Dakota en Nueva York para conceder la que sería, sin saberlo, la última entrevista de su vida. Durante más de 3 horas, la cinta magnética registró a un Lennon completamente renovado, optimista y emocionado por abrir un nuevo capítulo en su carrera musical tras años de ausencia. Sus palabras transmitían una vitalidad absoluta. Sin embargo, el corte en la transmisión de su vida ocurrió apenas unas horas después de que los micrófonos se apagaran. Al salir de su residencia esa misma tarde, Lennon se cruzó con la persona que esa misma noche terminaría con su vida en la entrada del edificio. Cabe destacar que, si bien este no fue un caso transmitido originalmente en televisión, dejó una huella imborrable en la principal plataforma de difusión del momento, la radio. Cuando las ondas radiales transmitieron las cintas días después, la audiencia experimentó un choque psicológico devastador. Escuchar la voz analógica de un ícono global hablando del futuro, sabiendo que para el momento en que esa señal viajaba por el aire, su emisor ya no existía. Las cintas de Reco se convirtieron en un escalofriante registro, congelando los últimos pensamientos de una leyenda antes de que el silencio inundara su frecuencia para siempre.
Avanzamos a la década de los 2000 para revisar un caso internacional que inundó las pantallas y del cual existen registros audiovisuales impecables en internet. En 2004, Miriam Rivera se convirtió en un fenómeno mediático global al protagonizar uno de los programas de telerrealidad más sintonizados de la televisión británica. Su carisma y magnetismo frente a la cámara la transformaron de la noche a la mañana en una de las figuras más cotizadas de los medios. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores de los 2000, la atmósfera en el set comenzó a tornarse pesada. Durante el rodaje de sus proyectos posteriores, un extraño colapso de salud tras bambalinas obligó a detener la producción de golpe, encendiendo las alarmas de los productores. Pero el verdadero misterio que rodea a esta figura de la televisión no se quedó en las cintas de edición de los 2000. Tras alejarse paulatinamente del ojo público, la transmisión de su vida se cortó de forma abrupta en el año 2019, cuando fue hallada sin vida en su residencia en México. Aunque las autoridades cerraron el caso a las pocas horas catalogándolo apresuradamente como un suicidio, su entorno cercano jamás aceptó esa versión. Su esposo denunció públicamente que Miriam lo había llamado poco antes aterrorizada, afirmando que temía por su vida y que estaba siendo amenazada. Las sospechas se volvieron aún más oscuras cuando su esposo recibió una escalofriante llamada anónima advirtiéndole que jamás regresara a México por ella y que se limitara a pagar el funeral desde la distancia. Poco después, el cuerpo de Miriam fue cremado de manera express sin la autorización de su cónyuge, destruyendo cualquier posibilidad de hacer una autopsia independiente. El caso bajo el estatus policial está cerrado y archivado como suicidio. Aunque para el estatus social y mediático sigue abierto por las contradicciones. Las amenazas telefónicas a su esposo y la cremación express. Su historia pasó de ser el reflejo del éxito mediático de los 2000 a convertirse en un enigma asfixiante hoy en día. No hay duda de que este caso dejó una mala sensación a la audiencia y a los seguidores de su programa por su repentino apagón. Una voz que se extinguió en el silencio absoluto de la realidad, justo cuando las luces del set se apagaron para siempre. Para entender el peso de todas estas tragedias, debemos viajar al origen absoluto de cómo el misterio y la sospecha se apoderaron de los medios masivos. El 22 de noviembre de 1963, el asesinato del presidente John F. Kennedy destruyó para siempre la inocencia de las transmisiones en vivo. Al igual que ocurrió años después con el repentino apagón de Rennyo Tolina en Venezuela, el choque cultural de John Lennon en la radio o el turbio final de Miriam Rivera, el caso de JFK se convirtió en el trauma fundacional de la audiencia global. Fue la primera vez en la historia que un magnicidio de magnitudes globales invadió las salas de los hogares en tiempo real, repitiéndose en bucle sobre las pantallas de millones de personas que no estaban listas para procesar la crudeza de la realidad. Lo verdaderamente perturbador de este caso, y lo que lo conecta directamente con los bloques anteriores, es que la televisión no solo transmitió la tragedia, sino que se convirtió en la incubadora de las dudas más profundas de la sociedad. La velocidad con la que se manejó la información oficial y la posterior muerte de su propio ejecutor material ante las cámaras en vivo, sembraron la idea de que la verdad nos estaba siendo ocultada a través de la señal. La caja de vidrio dejó de ser un simple transmisor de entretenimiento y se transformó, de golpe, en un archivo de secretos y conspiraciones gubernamentales. Este evento demostró que cuando el poder y los medios se cruzan de forma violenta, la señal que recibimos en casa deja de transmitir seguridad y comienza a proyectar un trasfondo sumamente oscuro. Psicológicamente, los seres humanos nos acostumbramos a familiarizarnos con los rostros de la televisión y la radio, convirtiéndolos en parte de nuestra rutina diaria y de nuestra propia seguridad. Creamos un vínculo de confianza con ellos. Por eso, cuando esa señal se corta y esos rostros se apagan de golpe, la audiencia sufre una desconexión perturbadora. No es solo el shock de la muerte. Es el quiebre abrupto de nuestra zona de confort. Ante este vacío repentino, la mente humana rechaza la respuesta simple y entra en un estado de alerta colectiva. Al desaparecer la figura que estructuraba nuestra cotidianidad mediática, el cerebro busca llenar ese silencio incómodo, intentando encontrar un sentido lógico al horror. Es ahí donde la sospecha se vuelve inevitable. Si nos arrebataron a alguien que sentíamos tan cercano, la explicación oficial nunca parece suficiente, transformando el luto en una obsesión por descubrir qué hay detrás del enigma de los rostros perdidos de la televisión.
Nos refugiamos en el brillo analógico buscando un escape, una ventana que nos distraiga del caos del mundo exterior, olvidando que esa supuesta seguridad es sumamente frágil. Casos como estos nos demuestran que cuando la pantalla se va a negro, la crudeza de la realidad se queda con nosotros a oscuras. Al final, la señal se rompe y el silencio inunda la habitación, dejándonos con una duda asfixiante. Si lo que acabamos de perder fue a un ídolo de la cultura, o si la estática solo está ocultando la verdad que nunca nos van a permitir sintonizar. En fin. Quiero aprovechar este pequeño espacio para mandarle un saludo a algunos amigos que no pudieron aparecer en el video anterior y a mis queridos suscriptores. Sin más nada que decir. Mi nombre es Liam, y nos veremos en un próximo video.